Esto es lo último que vimos la última clase presencial que tuvimos, ¿verdad? Estuvimos viendo el método simplex. Que bueno, como ya escuchamos, como ya vimos, lo creó este señor George Dancy en 1947, ¿verdad? Sabemos que es un método algebraico y tenemos que colocar el problema en su forma estándar para poder trabajar en él. Se basa básicamente en resolver o simplificar n-m variables, hacerlas a cero, para encontrar la solución básica óptima, la solución factible, la solución básica factible óptima. Hemos dicho que vamos a tratar a la función objetivo, o z, como si fuese una más de las restricciones. Vamos a trabajar, vamos a hacer operaciones sobre esta fila también. Y cuando estemos maximizando, nos dice que vamos a tener una solución básica factible si solo si el coeficiente de la fila 0 o los coeficientes son negativos. A ver, ¿qué pasos nos dice que tenemos que seguir? Primero, determinar la variable con la que vamos a trabajar, o básicamente hacemos referencia al determinar la columna pivote, ¿verdad? Y hemos dicho que cuando estemos maximizando vamos a elegir el valor más pequeño, es decir, el más negativo que tenga. Luego vamos a incorporar las variables que correspondan tanto a las restricciones y si afectan a la función objetivo, si estamos trabajando con variables artificiales, también las incluiremos en la función objetivo. Tenemos restricciones del tipo menor o igual, vamos a incorporar variables de holgura positivas. Si tenemos restricciones del tipo igual, vamos a incorporar variables artificiales solamente. Si tenemos restricciones del tipo mayor o igual, vamos a restar una variable de exceso y vamos a sumar una variable artificial. Cuando estemos trabajando solamente con variables de holgura, estas no van a afectar a la función objetivo, es como si estuviésemos incluyendo 0 por esa variable de holgura en la función objetivo, no cuenta. Cuando estemos incorporando, utilizando variables artificiales, sí las vamos a incorporar en la función objetivo. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Una vez que hemos determinado la columna pivote y hemos incorporado las variables en nuestras restricciones y en la función objetivo, vamos a determinar también la fila pivote. Para ello, vamos a utilizar o determinar vamos a determinar cuál es el menor de los cocientes dividiendo el lado derecho entre los elementos de la columna pivote. Y vamos a tomar en cuenta solamente aquellos que tengan valores estrictamente positivos. El menor de ellos va a ser nuestra fila pivote. Luego vamos a vamos a despejar la nueva solución básica factible mediante operaciones entre los elementos de las filas. Vamos a hacer, en otras palabras, que el elemento pivote, que es la intersección de la fila y la columna pivote, vamos a convertir ese elemento o ese valor en 1. Y el resto de los elementos, los valores de la columna pivote, los vamos a convertir en 0. Para ello vamos a hacer operaciones en las filas, algo como esto. El nuevo elemento de la fila va a ser el elemento de la fila que se tiene menos el valor del elemento pivote por el nuevo elemento de la fila pivote. ¿Sí? Y vimos un ejemplo, básicamente.
Hasta acá, todos me están siguiendo, ¿sí? Por si acaso estamos grabando esta sesión para que la tengan, y la vamos a colgar en la plataforma para que la tengan disponible. ¿Todos me están siguiendo? ¿Me escuchan bien? Ya, perfecto. Vamos a continuar entonces. Vimos un ejemplito y ahora vamos a seguir este procedimiento que acabamos de ver con otro pequeño ejercicio, ¿sí? Y, a ver, o lo voy a realizar con Excel para que me puedan seguir bien con la explicación del ejercicio, ¿sí? A ver, por ejemplo, si tenemos este problema, acá ya tenemos tres variables, ¿verdad? X1, X2 y X3. Tenemos este problema que es maximizar Z, que es igual a 3X1 más 2X2 más 5X3, sujeto a estas tres restricciones: X1 más 2X2 más X3 menor o igual a 430, 3X1 más 2X3 menor o igual a 460, X1 más 4X2 menor o igual a 420 y obviamente X1, 2 y 3 mayor o igual a 0. Queremos resolver este problema. Vamos a ver cómo aplicamos el método simplex para este caso. ¿Ya? A ver, lo primero que vamos a hacer entonces es incluir las variables de holgura. Fíjense que en todas las restricciones tenemos restricciones del tipo menor o igual. Eso quiere decir que vamos a aumentar para cada una de las restricciones una variable de holgura. Vamos a tener algo como esto, ¿verdad? Vamos a tener entonces para la primera restricción, vamos a tener x1 más 2x2 más x3 más s1, una variable de holgura, igual a 430. Lo que estamos haciendo básicamente es convertir estas desigualdades en igualdades. Acá tenemos un menor o igual y le estamos añadiendo al lado izquierdo de esta restricción, le estamos aumentando una variable de holgura, es decir, un valor lo suficientemente grande para que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. Eso es lo que estamos haciendo básicamente. Para la siguiente restricción tenemos 3x1 más 2x3. Le vamos a aumentar otra variable llamada S2, que va a ser igual a 430. Y la tercera, x1 más 4x2 más S3, también es del tipo menor o igual a 420. Nuestra función objetivo, que era z igual a 3x1 más 2x2 x3, la vamos a despejar y va a quedar de este tipo, como esto, ¿no? Z menos 3x1 menos 2x2 menos 5x3. Acá es lo mismo que si tuviésemos más 0 S1 más 0 S1 más 0 S2 y más 0 S3. No afecta a nuestra función objetivo, ¿verdad? Y una vez que hemos incorporado estas variables en nuestras restricciones y nuestra función objetivo, ya podemos crear nuestra tablita simple inicial para empezar a trabajar con el método simple. Entonces vamos a tener z, x1, x2, x3, s1, s2 y s3. Esas van a ser nuestras columnas, además del lado derecho, ¿verdad? Voy a dar un poquito de formato a esto para que quede bien. Un poquito ahí para que quede más visible.
Y bueno, acá vamos a tener la fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4. Fila 0 corresponde a la función objetiva. En Z tenemos el valor de 1, en X1 tenemos menos 3, en X2 menos 2, menos 5, en S1 tenemos 0, 0, 0 y el lado derecho también es 0. Estamos construyendo nuestra tabla simplex inicial. Ahora, en la fila 1 vamos a colocar los valores de nuestra primera restricción. Entonces acá tenemos 1, en Z tenemos 0, en X1 tenemos 1, 2, 1, en S1 tenemos 1, en S2 0, 0 y el lado derecho es 430. En la fila 2 tenemos 0, en X1 tenemos 3, en X2 tenemos 0, en X3 tenemos 2, en S2 tenemos 1, y esto es igual a 460. En la fila 3 tenemos 0, 1, para X2 tenemos 4, 0, 0, 0 y 1. Y esto es igual a 420. Tenemos solamente 3 restricciones. Listo, ahora sí ya tenemos nuestra tabla simplex inicial. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a realizar operaciones según el método, lo que nos dice los pasos del método simple. Lo primero que vamos a hacer entonces es determinar cuál va a ser nuestra columna pivote. Y nos dice que la columna pivote, cuando estemos maximizando en la fila 0, siempre debemos tener valores negativos. Y aquel valor negativo más pequeño, o más negativo, perdón, va a ser el que corresponde a nuestra columna pivote. En este caso va a ser X3 porque tenemos menos 5 en ese valor. Esa va a ser entonces nuestra columna pivote. La vamos a marcar para indicar que esta va a ser nuestra columna pivote. Y para determinar nuestra fila pivote, vamos a dividir, hemos dicho, el lado derecho entre el valor de la columna pivote. Acá tenemos 430 entre 1 y 430. Y vamos a hacer lo mismo para el resto de los valores. Aquí tenemos 460 entre 2, 230. Aquí 420 entre 0, no tenemos valor. Y vamos a elegir entonces cuál es. Para elegir nuestra fila pivote vamos a elegir el menor de estos coeficientes. En este caso va a ser 230. Entonces esta va a ser, la fila 2 va a ser nuestra fila pivote. Y la intersección de la columna con la fila pivote va a ser nuestro elemento pivote. ¿Por qué es importante determinar el elemento pivote? Porque a partir de ese debemos empezar a realizar las operaciones algebraicas en esta matriz para simplificar esta columna, los valores de esta columna X3. Vamos a continuar entonces. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Convertir este elemento pivote, 2 en este caso, tenemos que convertirlo en 1. Para ello, vamos a dividir este valor de 2 entre 2, ¿verdad? Y vamos a replicar esa operación, vamos a dividir toda esta columna entre 2, incluyendo el lado derecho. Y entonces estos serían los nuevos valores de esta fila 2. Lo que estamos haciendo acá
Entonces es la nueva fila 2 es igual a la fila 2 anterior entre 2, ¿verdad? Y vamos a comenzar a hacer operaciones para convertir el resto de los elementos, los valores de esta columna pivote en 0. Entonces, para la nueva fila 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a la fila 1 anterior, le vamos a restar la nueva fila 2. Tenemos que hacer operaciones sobre esta nueva fila además. Entonces, vamos a escribir lo que acabamos de decir. La fila 1 menos la nueva fila 2. Este valor de acá. Y entonces vamos a tener 0 en este valor de la nueva columna X3 de la fila 1. Y vamos a replicar estas operaciones en el resto de los elementos de esa fila. Y va a quedar de esa manera. Para la fila 0, ¿qué operaciones deberíamos hacer? El nuevo valor de la fila 0 va a ser igual a la fila 0 anterior menos, en este caso, menos 5, el elemento que tenemos en esa columna, por la nueva fila 2. La nueva fila 2. Para convertir este valor en 0. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer este elemento menos 5 por el nuevo elemento de la fila 2. Y ahora sí tenemos un 0, ¿verdad? Y vamos a replicar estas operaciones en el resto de los valores de esa fila. Vamos a tener algo como esto. ¿Qué sucede ahora para la fila 3? Hemos dicho que queremos convertir los elementos de esta columna X3 en 0. Pero en este caso, fíjense, ya son 0. Entonces no necesitamos hacer ninguna operación. Es decir, la nueva fila 3 es simplemente igual a la fila 3 anterior. A la fila 3 anterior. ¿Sí? Es decir, podemos copiar directamente los elementos que tenemos en la tabla anterior. Exacto. Y listo, con eso ya tenemos concluida nuestra primera iteración de nuestro ejercicio. ¿Hasta cuándo vamos a realizar estas operaciones, estas iteraciones en nuestro ejercicio? Vamos a hacer cuando estemos maximizando hasta que en la fila 0 todos los valores sean positivos. No tengamos valores negativos en la fila 0. En este caso todavía tenemos un valor negativo, por lo cual debemos seguir realizando operaciones. Y vamos a empezar de nuevo. En este caso, el valor más negativo solamente tenemos uno, por lo tanto, ese va a ser nuestra columna pivote. La vamos a marcar. Y para elegir nuestra fila pivote, vamos a dividir el lado derecho entre los elementos de esa columna pivote. Resulta entonces que el valor más pequeño de esas divisiones corresponde a la fila 1. Entonces, esta va a ser nuestra nueva fila pivote. Y el elemento pivote va a ser este de acá. Y comenzamos nuevamente a realizar operaciones.
Lo primero, convertir el elemento pivote en 1. Para ello vamos a dividir este elemento, este valor, entre 2 nuevamente. Vamos a anotar acá qué operaciones estamos haciendo. La nueva fila 1 es igual a la fila 1 anterior entre 2. Y vamos a aplicar al resto de los valores. Listo. Ahora, para la fila 2, fíjense ya el valor anterior ya es igual a 0. Por lo tanto, no necesitamos realizar ninguna operación. Podemos copiar simplemente los valores de la fila intactos. Entonces, la nueva fila 2 es igual a la fila 2 anterior. Porque ya el valor de esa fila en la columna pivote ya era 0. Para la fila 3, ¿qué operaciones debemos hacer? La nueva fila 3 va a ser igual a la fila 3 anterior menos, en este caso, 4, este valor, por la nueva fila 1. ¿Verdad? Vamos a ver si efectivamente logramos obtener 0 con eso. Es la fila anterior menos 4 por la nueva fila 1. Efectivamente tenemos 0. Replicamos en el resto de los elementos de la fila y tenemos algo como esto. Para la fila 0, la nueva fila 0 va a ser igual a la fila 0 menos, en este caso, menos 2, el elemento de la fila de la columna pivote anterior, por la nueva fila. A ver, replicamos esas operaciones. Va a ser la fila anterior menos 2 por la nueva fila 1. Efectivamente tenemos 0. Replicamos esa operación al resto de los valores de la fila y tenemos esos valores. Bien, ahora nos fijamos entonces si tenemos valores negativos en la fila 0, en este caso ya no tenemos. ¿Sí? Eso quiere decir que ya hemos llegado al final o hemos obtenido el mejor de los resultados, el resultado óptimo para este ejercicio. Hemos tenido que realizar 2 iteraciones para llegar al resultado. ¿Cómo vamos a determinar los valores de x1, x2 y x3? Vamos a fijarnos en nuestra última tabla aquellas columnas donde solamente tengamos un 1 y el resto de los valores de la columna sean 0. Eso nos va a dar la pauta que tenemos resultados válidos para esa variable. Entonces, y aquellos que no tengan ese comportamiento, quiere decir que esas variables no han logrado ser simplificadas y por lo tanto serán igual a 0. En este caso, para x1, por ejemplo, nos fijamos la columna x1, tenemos que es esta, no tiene ese comportamiento que acabamos de decir, es decir, deberíamos tener un 1 solamente en esta columna y el resto de los valores 0. Pero como en este caso no es así, el resultado de esa variable va a ser 0. Para x2, nos fijamos y efectivamente tenemos solamente un 1 y el resto de los valores son ceros en esa columna. Y nos vamos a fijar, entonces, donde tengamos el 1, nos vamos a fijar el lado derecho, el valor del lado derecho. En este caso es 100. Y ese va a ser el valor de esa variable. Para
X3. Nos fijamos si cumple, efectivamente cumple, tenemos solamente un 1. Fijamos el valor en el lado derecho, encontremos el 1, en este caso es 230, y ese va a ser el valor que va a tener esa variable. X3 igual a 230. ¿Sí? ¿Y cuánto va a valer Z? Simplemente nos fijamos el lado derecho de Z, de la fila 0. En este caso nos dice que va a ser 1305. Y ese sería entonces el resultado que vamos a tener al aplicar o al resolver el problema utilizando el método simple. ¿Ah? Este va a ser nuestro resultado. Verifiquemos. Dice que x2 es igual a 100 y x3 es igual a 230. Nuestra función objetivo era esta, ¿verdad? Vamos a ver si efectivamente cumple. En x1 tenemos 0, entonces 3 por 0 más 2 por 100 más 5 por 230. Y obtenemos en Z 1350, que corresponde con el que hemos determinado acá. De esa manera estamos verificando que efectivamente nuestros resultados son correctos. ¿Sí? De esa manera entonces podemos aplicar el método simplex que hemos utilizado en este caso. Hemos válido de Excel para facilitarnos la aplicación de las fórmulas que hemos determinado para cada fila. Y hemos visto que es bastante sencillo. ¿Sí? Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Se ha entendido? ¿Alguna consulta? A ver aquí. Leandro está levantando la manito. Le vamos a habilitar para que pueda hacer su consulta. No tengo consulta. Allá, bueno. ¿Alguien tiene alguna consulta? Puede levantar la mano para que le habilite el micrófono. O escribir, también pueden escribirlo en el chat, ¿no? ¿Sí? ¿Se ha entendido todo? ¿Quieren que hagamos otro ejercicio? Les coloqué en la plataforma también un texto, ¿verdad? Creo que lo han visto todos. Les coloqué un texto para que puedan revisar a detalle la explicación. También un video. Les coloqué también un par de videos sobre la teoría de la dualidad, que la vamos a ver en la siguiente clase. Y también un video sobre el método M, que es un método de la variación, básicamente a esto que acabamos de ver, el método simplex, que nos va a permitir resolver problemas cuando tengamos restricciones del tipo igual o mayor igual. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Esto que hemos visto. Ya saben que pueden probar o más bien ejercitar este método en todos los problemas que vimos anteriormente. El método gráfico, donde teníamos restricciones del tipo menor o igual. La función objetivo era de maximizar. El resultado que obtengamos y los valores de las variables tienen que ser exactamente las que hemos encontrado en el método gráfico. ¿Bien? A ver, vamos a hacer ahora un poquito más rápido la misma
La misma lógica con otro ejercicio. A ver, tenemos este otro ejercicio. A ver, voy a colocar en Excel para que podamos realizar la resolución como vimos en el caso anterior. A ver, ahora sí, les voy a compartir la pantalla para que puedan seguir. Bien, acá tenemos este problema. A ver, lo vamos a escribir acá. Tenemos maximizar 5x1 más 4x2 más 3x3. Vamos a escribir acá abajo. Entonces vamos a incluir las variables de holgura correspondientes. 5x1, las restricciones, ¿no? Acá tenemos 2x1 más 3x2 más x3 menor más s1 menor o igual a 5. Tendríamos acá. Para nuestra segunda restricción tenemos 4x1 más x más x2 más 2x3 menos más s2 menor o igual a 11. Para la tercera tenemos 3x1 más 4x2 más 2x3 más S3 menor o igual a 8. Simplemente hemos incorporado las variables de holgura correspondientes. 2, 3, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 2, correcto. Y vamos a incorporar entonces en la función objetivo que va a quedar z menos 5x1 menos 4x2 menos 3x3. Y ahora sí podemos colocar nuestra función objetivo y nuestras restricciones en nuestra tablita simplex inicial. Vamos a tener entonces la función objetivo 0, 1, para z, menos 5, menos 4, menos 3. 0, 0, 0 y el lado derecho 0 también. Para la fila 1 vamos a tener 2, en z, c, 1, 0, 2, 3, 1, 1, 0, 0 y el lado derecho es 5. Para la fila 2 vamos a tener 0, 4, 1, 2, aparece 1, 0, aparece 2, 1, 0 y 11. Para la fila 3 vamos a tener 3, 4, 2, 0, 0, 1 y 8. Listo, ahora podemos iniciar. ¿Cuál sería nuestra columna pivote? En este caso sería x1, porque tiene el valor negativo más pequeño. Y nuestra fila pivote va a ser el lado derecho entre los valores de esa columna pivote. En este caso, vamos a elegir el menor de ellos. En este caso va a ser la fila
comenzamos a hacer operaciones. Para la fila 1, la nueva fila 1 va a ser igual a la fila 1 anterior entre 2. Vamos a convertir el elemento pivote, que es este, lo vamos a convertir en 1. Entonces vamos a dividir ese elemento entre 2. Y vamos a replicar esa operación para el resto de la fila. Listo. Y vamos a hacer operaciones en el resto para convertir el resto de los valores de la columna pivote en 0. En este caso, la nueva fila 0 va a ser igual a la fila 0 anterior menos 5 por la nueva fila 1. ¿Ah? Vamos a escribir eso en nuestro Excel. Este valor menos 5 por la nueva fila 1. Y listo. Ahora vamos a replicar esa operación en el resto de la fila. Y ya tenemos sus valores. Para la fila 2, ¿qué tenemos que hacer? La nueva fila 2 va a ser igual a la fila 2 anterior menos 4 por la nueva fila 1. Escribimos esa operación. La fila 2 menos 4 por la fila 1. Y vamos a replicar en el resto de los valores de esa fila. Para la fila 3, la nueva fila 3 va a ser igual a la fila 3 anterior menos 3 por la nueva fila 1. Menos 3 por la nueva fila 1. Copiamos o replicamos las operaciones en el resto de los valores y listo. En la fila 0 seguimos teniendo negativos. Entonces, en este caso tenemos un único valor, entonces ese va a ser nuestra columna pivote. Y para determinar la fila pivote, dividimos el lado derecho entre los valores de esa columna. Resulta que el menor de los valores corresponde a la fila 3, por lo tanto esa va a ser nuestra fila pivote. Nuestro elemento pivote va a ser este. Vamos a anotar acá los valores o las operaciones que vamos a realizar. La nueva fila 3 va a ser igual a la fila 3 entre, en este caso, 0.5. Listo. Estamos convirtiendo nuestro elemento pivote en 1. Ahora fíjense, en la fila 2 ya tenemos un 0, no necesitamos hacer operaciones. Entonces, va a ser igual a el mismo valor. Podemos simplemente copiar los valores de esa fila 2. Para la nueva fila 1, vamos a tener la fila 1 anterior menos 0.5 por la nueva fila 3. El valor anterior menos 0.5 por la nueva fila 3. Y para la fila 0, de manera similar, la nueva fila 0 va a ser igual a la fila 0 anterior menos, en este caso, menos 0.5 por la nueva fila 1. Escribimos nuestra formulita.
menos 0.5 por la nueva fila 1. Y listo, ahora sí tenemos 0. Y listo. Fíjense ahora, ya no tenemos valores negativos en la fila 0, por lo tanto ya podemos intuir que tenemos nuestro resultado final. Para x1, entonces nos fijamos, x1 tenemos solamente un 1 y el resto de los valores 0, por lo tanto hemos encontrado o vamos a tener un valor para x1. Nos fijamos el lado derecho, donde tengamos el 1 en esa columna, en este caso va a ser 2, y ese va a ser el valor de x1. En x2, fíjense, no ha logrado simplificarse, es decir, no tenemos ese comportamiento donde todos los valores en 0 es el 1, lo cual nos indica que esa variable va a tener un valor de 0. Para x3 sí tenemos un único 1, por lo tanto nos vamos a fijar en el lado derecho donde tengamos el 1 y ese va a ser el valor de esa variable. Listo. Y z va a ser en este caso 3. Listo. Ahí ya tenemos los resultados de nuestro problema que estábamos viendo. Verificamos. x1 es 2. Vamos a tener nuestra función objetivo. 5 por 2, 10. Y x3 es 1. 3 por 1, 3. 10 más 3, 13. Que corresponde con el resultado que hemos encontrado. ¿Sí? De esa manera, entonces, fíjense, mucho más rápido hemos logrado resolver otro problema aplicando el método simplex.